Te consulto, ¿por qué pensás o crees, obviamente la pregunta debe ser para él, ¿no?, que hasta ahora el Tornado Alonso no ha hablado públicamente sobre lo que nos pasó en la Copa del Mundo? Sí, obviamente la pregunta es para él. Nosotros en un momento le manifestamos nuestro deseo de que él hablara públicamente. ¿Él les expresó algo al respecto de sí lo voy a hacer, Sí. lo voy a pensar, lo voy a analizar? ¿O por ahí dice, sí hablo, pero primero confírmeme que voy a seguir siendo el técnico de la selección? No, claramente, al no tener un vínculo contractual con la asociación, obviamente las razones por las cuales él expresaría públicamente una posición o daría explicaciones se desvanecen. Uno puede pensar, por un lado, quizás pensando en la cabeza de Alonso, que el tiempo ayuda a que las aguas se calmen, a que la gente de alguna forma aliviane ese sentimiento que se dio. ¿Vos pensás después del Mundial. que eso es así? ¿Que la gente alivianó? ¿O que la gente...? Yo sé la sensación Yo creo que es al revés. Es al revés. Ese es mi pensamiento y creo que se lo manifesté, ¿no? Vos sabés que hay un proceso de calentura grande generalizado. Después ese proceso de calentura, bueno, baja sustancialmente y la vida sigue. La sensación que me queda ahí, hablando con la gente todos los días, que hablas permanentemente de fútbol, de la selección nacional, Peñarol, lo que sea, es que hay como un concepto de que la gente quedó defraudada, pero que sigue ese concepto metido en la piel del uruguayo hasta el día de hoy. No, y además, quizás a veces es la política, ¿no? Pero uno, que yo trabajo en política desde muy joven, uno aprende a tratar de percibir qué es lo que la gente puede pensar y cómo somos nosotros, porque tenemos una idiosincrasia, tenemos una cultura, y por lo menos al uruguayo creo que les gusta, primero que le expliquen las cosas, Claro. y sobre todo le gusta cuando la gente es autocrítica consigo mismo. Por eso yo siempre trato de ser autocrítico, me parece que eso es fundamental. Y quizás hubiera sido bueno también para explicar determinadas cuestiones concretas de cambio, por qué un jugador sí, por qué un jugador no, por qué tal esquema de juego, por qué con Corea se jugó de tal forma y después con Ghana se jugó de otra forma totalmente distinta. Yo creo que ahí, de alguna forma, eso hubiera servido para aplacar por lo menos algunos ánimos, pero ese es mi pensamiento personal. Claro. ¿Ustedes son conscientes que si vuelven a elegir al Tornado Alonso, se vuelven el ejecutivo más antipopular? Más allá que después los resultados puedan revertirlo, si el Tornado logra revertirlo desde la cancha. ¿Son conscientes de eso? ¿Sabes la cantidad acá? ¿Sabes cuando explotó el chat? Cuando hablamos del Tornado Alonso. Y mirá que yo tengo el mejor concepto personal, para mí es un flor de técnico. Yo creo que hay momentos y momentos. Tavares un día fracasó en un mundial, por más que clasificamos medio ahí de casualidad. Pasaron muchos años. Lo fuimos a buscar 16 años después. Volvió, Sí. hizo todo el proceso Tavares. Y yo no digo que el Tornado no, pero no me parece que este sea el momento, porque está todo tan fresco en la Copa del Mundo. Tenemos la brillante idea de volver a jugar ahora con Corea del Sur. Capaz que Corea nos gana 3-0 y se baja un poco lo decibeles de lo que pasó con el Tornado en el Mundial. Pero me parece que si terminan eligiendo al Tornado Alonso, se termina volviendo por lo menos un presidente muy impopular y un ejecutivo impopular en función de la determinación que tomaron. Mirá, yo honestamente no sé si voy a tener la responsabilidad de participar de esa decisión, porque va a depender del próximo ejecutivo, como hablamos. Exactamente. No tengo posición formada, me gustaría escuchar a los otros compañeros. No soy como el turco que dice las decisiones del presidente. Yo creo que eso es una forma fácil de trasladar la responsabilidad a otro. La decisión del presidente el 3 de diciembre declaró que el Tornado tiene que seguir, ¿no? Es por eso. Pero yo creo que somos un cuerpo colegiado, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Creo que la opinión del presidente es la que más pesa, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad de también jugárnosla y dar una posición, ¿no? Y dar una opinión. Pero con respecto al punto concreto, no tengo esa visión, pero también entiendo que el Ejecutivo no tiene que fijarse o por lo menos tener una posición en función de lo que son las sensaciones públicas del momento, porque si vos vas al momento que nosotros tomamos la decisión con el maestro Tavares, también todos decían es una locura que saquen al maestro Tavares, íbamos a clasificar igual. Lo que pasa es que nosotros desde adentro veíamos y teníamos determinadas sensaciones que hacían. Es más, no la tomamos en la fecha anterior porque teníamos 5 días para dar una nueva nómina, para hacer un proceso de selección, y después tenías nada más ni nada menos que a Argentina en Montevideo y a Bolivia en La Paz. Entonces decías, bueno, vos traes un técnico con 5 días antes de dar la lista, con muy poco tiempo de preparación,
que no habíamos negociado absolutamente nada. Y con 2 partidos realmente complicados y perdibles. Digo, era matarlo de una. Entonces por eso tomamos esa decisión de esperar 2 fechas más. El desenlace fue... Igual ahí es una crítica al presidente. La forma y el manejo fue terrible. El presidente tomó la decisión de sacarlo. Esto me consta. En un momento determinado se arrepintió, quizás tal vez por algunos argumentos que vos estás manejando. Sí, y la postergó algún 2 meses. compañero quedó en offside. Algún compañero quedó en offside, exactamente. Alguien que le hizo ver flaco en eso. Pero la forma y la manera y es más, de ir al complejo, de que saliera Tavares, que la prensa estuviera ahí, eso no era fue necesario. Yo sé lo que decía, no es más fácil, mira, agarrar el mate, lo tengo, el mate del termo, yo presidente de la UF, agarro el mate del termo, me voy a la casa de Tavares, me siento con él y hablo mano a mano. Sí. Me explico, decir, mira, Oscar, tenés que dar un paso al costado, ya está, ya llegamos, pero no es ponerlo de esa manera, para después 2 meses más y que volviera a salir. Yo creo que fue sin intención, te digo, porque realmente esos días que vivimos fueron tremendos. Fue tremendo. Ni siquiera dormimos, porque... pero son las cosas de Nacho. En esa Él tomó una decisión y después la cambió. No fue así. En realidad, tuvimos esa reunión, y te voy a decir con absoluta honestidad y transparencia, ¿no? Tuvimos esa reunión en el Complejo Celeste, donde lamentablemente se filtró el lugar y la hora, porque los que me llamaban sabían que no les iba a decir absolutamente nada. Algunos lo filtró exprofeso. Bueno, algunos. Sabes que es así. Sí, una lástima, una lástima porque realmente no era la intención, y coincido que se expuso no solo el maestro Tavares, a nosotros también, ¿no? Obvio. Porque además que nosotros ahora estamos viendo las cosas con el diario del lunes, pero en aquel momento era una decisión muy difícil de tomar, que habíamos quedado séptimos en la eliminatoria, era muy difícil. Pero lamentablemente se dio así, y después de alguna forma cuando se toma la decisión, creo que ahí se hizo lo que se debió haber hecho en ese momento, que era citarlo al Complejo Celeste. Nadie se enteró justamente de que había sido citado al Complejo Celeste, trasladarle la decisión. Él agradeció la forma en que se hizo. Ese día que fuimos al Complejo Celeste, que algunos medios ya daban como que íbamos a cesar al maestro Tavares, yo fui uno de los que le dije, entre otros compañeros, vamos a esperar, no es el momento, porque tenemos 5 días para dar la nómina. Realmente vienen 2 partidos complicados, vamos a matar al que venga, esperemos un poco lo que va a pasar, y bueno, creo que... Esos argumentos son válidos. Lo que pasa es que el presidente de la UF había tomado una decisión, y después, el presidente de la UF el 3 de diciembre dice que el tornado debe seguir, y por distintos motivos, donde seguramente alguna opinión de su compañero tiene que ver, estamos en la fecha que estamos y todavía no lo eligió. Nacho es parece así. Que me escucha. No, por eso te digo, pero Nacho es así. Pero esa es la razón por la cual a veces recibo tantos ataques, porque en realidad Nacho en ese sentido es un tipo abierto, hay confianza, entonces vos obviamente en esto de la política sabés que es muy difícil, que cuando alguien te da una opinión y hay determinadas personas que vos sabés que te dan una opinión y no sabés para dónde van. Sí, está claro. Y entonces cuando vos generás esa confianza, vos sabés que cuando das una opinión lo haces por un criterio institucional, lo haces, podés estar equivocado, sin lugar a dudas, pero lo haces en el sano sentido de tratar de hacerlo mejor. Y creo que por eso también... Te hago esta pregunta, se la hice a algún integrante del Ejecutivo, obviamente no se le hago al presidente de la UF porque no tengo oportunidad de hacerlo por obvias razones. ¿Están ustedes facultados, son lo suficientemente idóneos para elegir un técnico de la selección? Bueno, esa pregunta nos las hicimos nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Acá hablamos todos de fútbol. Yo creo que no es un tema de facultades. Obviamente sí la competencia, porque el estatuto nos marca la competencia. El estatuto, el famoso estatuto marca que tenés la competencia. El estatuto anterior también. Pero la realidad te indica de que vos tenés que tener la amplitud necesaria. Si vos entendés que no tenés todos los elementos, porque no sabés de fútbol lo que debiera de saber o lo que saben otras personas, vos tenés que tener la aptitud necesaria como para poder... ¿Vos pensás que este Ejecutivo tiene el conocimiento necesario desde el punto de vista futbolístico en algunos integrantes para elegir al técnico de la selección? No, yo creo que no el Ejecutivo, pero sí la apertura para escuchar, para asesorarse. Ya que hablamos con una gran cantidad de gente, ¿no? Yo, si hablaste con una gran cantidad de gente, no puedo creer... Y gente que sí sabe, ¿no? Que sí sepan, no puedo creer que nadie les haya dicho que Guillermo Almada era un candidato para elegir la selección nacional.
Y sin embargo, cuando ustedes analizaron, fueron por 3 candidatos donde no estuvo Almada. Mirá, yo no voy a hablar de las personas particularmente porque no me gusta el manoseo. No, está bien. Lo que sí te digo, te puedo asegurar que nosotros cuando hablamos, cuando conversamos con gente que sabe, con gente yo hablo con gente que sabe pueblo, con gente que sabe fútbol, cuando les hago nota, y a mí me hablan de Almagro, una cosa natural, y bueno, de otros técnicos. De repente, cuando hablas de determinadas personas, alguno te puede decir una cosa, otro te puede decir otra. De repente vos haces el balance y capaz que hay más personas de un lado que de otro, pero los elementos que te dan para analizar del otro lado, bueno, son elementos que a vos te hacen pensar. Pero te pongo este ejemplo, Gastón, mirá, fueron por 3 candidatos. Diego Aguirre en su momento, el Cacique Medina, ahí está el Tornado Alonso. Termina eligiendo el Tornado Alonso, dice el presidente de la AUF cuando declara públicamente que el hecho de la participación del profe Ortega en el cuerpo técnico fue determinante para su elección. Y todos los que participaron en las reuniones hablaron de la gran presentación que hizo justamente el Cacique Medina. Sí. Sin embargo, cuando se termina el vínculo contractual, hoy, expresiones del presidente, se habla si es uruguayo Alonso y si no extranjero. Yo digo, si vos hiciste un análisis y terminaste en esos 3 candidatos, ¿por qué el Cacique Medina o Diego Aguirre no siguen siendo hoy candidatos firmes, siendo uruguayos, ante la eventualidad de que el Tornado no fuera el técnico de la selección? Yo en lo personal no descartaría absolutamente ninguna opción, porque además que decir, bueno... Hoy dijo el presidente de la UF que sigue siendo el primer lo dijo públicamente, el primer pero está bien. Candidato y el más firme y el bla bla bla. Eso es lógico porque y además, que si no, un extranjero. Pero es como decir, vos me preguntás, ¿el Ejecutivo tiene aptitudes para poder elegir un candidato? Yo te digo, vos, el Ejecutivo por sí solo, por lo menos yo creo que no. Pero también me hablaste del gran trabajo de Giordano. Giordano nos presentó un informe y donde evaluó la eliminatoria, donde evaluó el Mundial, pero su conclusión es que Diego Alonso tiene que seguir siendo el técnico de la selección. Entonces, la gente que maneja y la gente que asesora a la AUF también tiene una posición que coincide con la del presidente de la AUF. Ahora, si eso va a ser en definitiva lo que se va a decidir, no lo sé, porque ya ¿sabés lo que le sugirieron un día a gente de fútbol? Lo que le sugirieron a Guillermo Almada, que no hablara públicamente, que si hablara públicamente no le tratara que no le tocara el tema de la selección. ¿Sabes por qué? Porque el presidente de la UF piensa, por más que él diga que no, lo dijo en un grupo íntimo, yo me consta, piensa de que Guillermo, cada vez que decía, cuando le preguntaban, que él en todos los contratos siempre puso una cláusula por si Uruguay lo llamaba, porque un día le gustaría dirigir, era una manera de querer mostrarse para ser candidato y venderse para la selección. Yo creo que si es la posición de Alonso, hay que preguntarle a Alonso. Yo creo que el hecho de la adhesión justamente a la selección nacional, eso es algo que es bueno. Yo creo que no es una característica negativa, es una característica positiva. Después se podrán evaluar otras cosas, claro, pero eso creo que no es negativo y de hecho cada uno, mirá que yo recibo llamadas también de entrenadores, de contratistas, gente que se ofrece, que no lo dice públicamente, pero que te llama. Pero yo no tomo mal eso. Yo creo que, pero que la gente pero que la gente pida laburo, yo no lo veo como un desmérito. No, y vos no podés evaluar positivamente o negativamente a una persona porque te llame, porque quiera tener determinado, porque su objetivo, su aspiración sea ser entrenador de la selección nacional. Yo creo que cualquiera quisiera estar en ese lugar, como cualquiera quisiera estar en el lugar que estamos nosotros. Yo lo vivo como un privilegio, pero no creo que sea un demérito ni algo justamente para descartar ningún candidato.